Uriel, que sea el encargado del himno de invitación, y tendremos la oración ya por los alimentos, y para concluir esta primera parte de estas conferencias por nuestro hermano Guadalupe Lerma, para que pida la bendición también por los alimentos. Así que vamos a tener una oración de nuestro hermano Felipe Rodríguez, un canto de nuestro hermano Uriel, un himno más por nuestro hermano Alberto Delgado, y la presentación del orador por nuestro hermano Paco Rada. Después un himno de invitación, nuestro hermano Uriel también será el encargado, y la oración nuestro hermano Guadalupe Lerma. Vamos de esta manera, hermanos, a continuar con este programa. Dios les bendiga. La grande bendición que nos has dado de ver este nuevo día, de ver a nuestros hermanos aquí en este lugar y por el buen número que hay de presentes. Gracias por ello, y gracias que hemos tenido a los oradores, a los cuales tú has dado palabras entendibles, palabras fáciles de que nosotros podamos entenderlas y como no, también llevarlas en práctica. Pedimos bendición por el tema que sigue, que tú bendigas a nuestro hermano que lo expondrá y pongas oídos atentos, pero sobre todo un corazón sincero, dispuesto a hacer tu voluntad. Pedimos que nos des siempre ese espíritu de servicio, el espíritu también de conocimiento, y que podamos seguir adelante con la humildad que se requiere para ser aceptos delante de tu presencia. A ti damos la gloria y la honra, y pedimos que a través de todos estos días que vamos a estar aquí en reunión para aprender más de ti, que tú seas propicio a cada uno de nosotros. Sabemos que la gloria y la honra pertenecen a ti, y por eso, porque tú eres grande y nos tienes en este lugar, es que podemos estar aquí. Bendícenos, bendice tu obra y bendice los propósitos por los que se han hecho estas conferencias, y más que no alcanzamos nosotros a entender, pedimos de tu ayuda, que nos multipliques las bendiciones a cada uno de nosotros. Pedimos de tu bendición, el perdón de nuestros pecados, en nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Canto número 93, himno titulado Más de Jesús. El deseo de cada uno de nosotros en esta mañana pues es aprender más acerca de nuestro Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar este canto, hermanos, con ese deseo, y hagamos lo nuestro de saber más y más de nuestro Dios. Cantemos. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar,
más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a seguir entonando cantos. En este caso sería el 85, que lleva por título Dulce Comunión. Himno número 85, Dulce Comunión. Vamos a entonarlo. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. ¡Qué gran bendición en su paz me da! Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder en él guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Que así sea. Siempre acostumbro traer la Biblia, ¿no? Y que me pueda predicar. Hermanos, cuando estaban buscando quiénes hospedaran a los hermanos que iban a venir, meditando a quién elegir, mis ojos pasaron por Hebreos capítulo 13, versículo 2. Entonces dije, se me hace que a Jesús Martínez y a su esposa son los que voy a invitar para que se hospeden en casa. De manera que, hermanos, nuestro hermano Jesús Martínez es predicador de la palabra, esforzándose por servir a Dios en lo que predica y en cómo vive, hermanos, y también instruyendo a otros a hacer lo mismo. Y esta mañana está con nosotros, así es de que le vamos a dar el espacio que necesita para que nos presente la palabra de Dios. Adelante, hermano. Muy buenos días, mis hermanos. Que mi Dios les bendiga. Y para aquellos que conocen a nuestro hermano Teodoro, yo no soy, ¿verdad? Allí sus programas dicen que el hermano Teodoro Castañeda es el que estaba encargado de la siguiente lección. Él apenas viene en camino, así es que disculpen allí, ¿verdad? Si usted venía a oír al hermano Teodoro, no se vaya a decepcionar. Gracias a la congregación, a cada uno de ustedes que tuvieron a bien
el hacerle por segunda vez la invitación a este su servidor. De hecho, mis hermanos, cuando partimos el año pasado del lugar, llegué emocionado con mi esposa y motivado. Ella está aquí y me acompaña. Le explicaba, o mejor dicho, le platicaba de las cosas que experimenté, el mirar el amor que para este lugar, para esta área de la iglesia tiene. Me fui muy sorprendido, muy motivado y con deseos de regresar, y doy gracias a mi Dios que me da la oportunidad de estar entre ustedes nuevamente y ahora acompañado de mi esposa. Así es que gracias, y vamos en esta ocasión a estudiar la palabra de nuestro Dios, que para este caso, ¿verdad?, hemos venido a este lugar. En esta ocasión, mis hermanos, ustedes han escuchado ya 2 lecciones importantes: el corazón sincero, el cual es requerido, ¿verdad? Allí Hebreos capítulo 10 nos daba el hermano a saber. Se me hacía interesante al escucharlo en la manera que lo desarrollaba, ya que allí en el capítulo 11 y en el versículo 6, incluso ese corazón sincero, puro, genuino, se requería de aquel que venía a acercarse con toda sinceridad a Dios. En el capítulo 6, el corazón debe manifestar también una seguridad de que existe aquel a quien él está buscando. Entonces, miramos de igual manera que para acercarnos allí no solamente se necesita también la seguridad, pero también la humildad requerida. Es difícil presentarnos delante de Dios con una actitud como que Él es el que depende de nosotros y no nosotros de Él. Por tanto, en esta ocasión necesitamos aprovechar, mis hermanos, como el apóstol Pablo dijera en Efesios capítulo 5 y el versículo 16, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y en esta ocasión se me ha asignado el tema: Dios quiere un corazón que haga tesoros. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al versículo 21 es el texto que estaremos tratando en esta ocasión. Mateo capítulo 6 y el versículo 19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, sino más bien haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni ladrones minan y hurtan. Y luego nos da el Señor la razón: porque donde están vuestros tesoros, allí estará también vuestro corazón. Nótese que en esta ocasión estamos en el centro de lo que usted y yo conocemos como el Sermón del Monte, el capítulo 6. Este Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 y concluye con el capítulo 7. E incluso es en el capítulo 5 donde el Señor nos empieza a hablar de una actitud que el discípulo de Él debe de tener. Empieza con la felicidad, esto es las bienaventuranzas que usted y yo conocemos. Y lo que Él debe de estar haciendo se manifiesta en el capítulo 6, para llegar al capítulo 7 y mirar lo que él va a obtener por ese estilo de vida que él ya está viviendo por causa de la actitud que ha tenido del capítulo 5. Entonces, cuando consideramos todo lo que el Señor Jesucristo nos viene diciendo ahora aquí, en este sermón, e incluso es necesario entender a quién se está dirigiendo el mismo libro. Recuerde que Mateo, mis hermanos, siendo el mismo judío, se dirige ahora a una mente judía. Y es necesario convencerles ahora a aquellos que han creído en Cristo que Él es el Mesías. El versículo clave del libro es el capítulo 5 y el versículo 17, donde el Señor Jesucristo viene a hacerles saber que Él ha venido no a abrogar, sino a cumplir la ley. De hecho, nuevamente, la palabra clave en todo el libro es cumplimiento. Y es que en Cristo se cumple toda profecía. Y ahora, cuando miramos nuevamente este sermón, mis hermanos, y especialmente ahora, lo que el Señor Jesucristo está diciendo en estos breves versículos, se está dirigiendo a aquellos quienes pensaban que por causa de la riqueza, ellos sentían esa espiritualidad, ese favor delante de Dios. Cuando usted lee Marcos capítulo 10, se da usted cuenta nuevamente que el Señor se dirige a aquellos que son ricos y viene a decir cuán difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Pero esto es, aquel que confía de las riquezas, explica él allí. En esta ocasión, quiero enfocarme en estos 3 pasajes breves, pero que tienen tan grande enseñanza para usted y para mí, como discípulos de Cristo. Y si no lo es, piense ahora dónde tiene usted su corazón. Recuerde, porque nuevamente la amonestación, la exhortación es para usted y para mí como discípulos, pero también para usted si es que está pensando en venir a Cristo. Que esté determinado a hacer lo que es necesario hacer para acercarse a Dios. El Señor Jesucristo, mis hermanos, empieza con el versículo 19 diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra. Lo primero que tenemos que entender es que Dios
no está, mis hermanos, en contra de la prosperidad. En una ocasión, hablando con algunos de mis hermanos, hablábamos acerca, mis hermanos, de esto: el materialismo, la prosperidad, todo lo que con ello, mis hermanos, viene. E incluso cuando tratábamos el tema, él llegó a la conclusión de que yo estaba enseñando de que la prosperidad era mala y que era pecado. Mis hermanos, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Si usted y yo vamos a hablar de prosperidad, recuerde lo que el mismo Dios le dijo a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, con especialidad del versículo 3, Jehová le hace saber, mis hermanos, a Abraham: te bendeciré en gran manera y engrandeceré tu nombre. Luego leemos también allí en Génesis capítulo 41, versículos del 39 hasta el versículo 44, encontramos la vida de aquel joven llamado José, donde después, mis hermanos, de haber sido vendido como esclavo, viene a ser el segundo de Faraón y a correr toda una gran nación. Pero también recuerdan a aquel hombre llamado Job. Job capítulo 42, mis hermanos, encontramos allí que Dios le bendijo, dice, triplemente en la bendición que él ya tenía. Entonces Dios no está en contra de la prosperidad. E incluso otro gran ejemplo que usted y yo encontramos en la Biblia es Primero de Reyes capítulo 3. ¿Recuerda aquella petición de aquel rey conocido como Salomón? Él pide sabiduría, pero el versículo 13, Jehová le hace saber a Salomón: puesto que no me pediste ni riqueza, ni gloria, ni la vida de tus enemigos, he aquí yo te he dado también todas estas cosas. Y déjame te aclaro algo: no se levantará otro rey como tú igual. Entonces Dios no está en contra de la prosperidad. De hecho, usted y yo, en ese sentido, nuevamente, debemos ambicionar el buscar prosperar en la vida. No hay ningún pecado en el buscar prosperar. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice: no os hagáis tesoros en la tierra? Entonces, note por favor que el Señor no condena las riquezas, pero condena el lugar donde las estamos atesorando. La prosperidad es buena, porque a través de ella usted y yo podemos ser bendición para los demás. No solamente podemos proveer para los nuestros, pero muchas de las veces erramos cuando obtenemos de parte de Dios la bendición. He escuchado a muchos de mis hermanos decir: es que Dios me ha bendecido con un gran trabajo. Pero considere, ¿dónde pasa mayoría de su tiempo? Si su trabajo le ha quitado tiempo de adorar a Dios, entonces será considerado una bendición. Pensemos en eso. El Señor está diciendo entonces, note, no os hagáis tesoros en la tierra. El tesoro no es el problema, es donde lo estamos acumulando. El problema es, mis hermanos, en lo que el Señor viene a tratar en los siguientes versículos, del 24 hasta el versículo 34. Cuando se habla de tesoros, entonces el Señor está hablando de un afán por hacerlos. No podéis servir a Dios ni a las riquezas, dice el versículo 24. Necesitas decidir: o dependes de tu patrón, dependes de todo lo material, o dependes de aquel quien es dador de toda rica bendición. Santiago capítulo 1, versículo 17. Ese es el problema. Nótese algo importante, porque cuando usted y yo como cristianos somos amonestados de parte de Dios a ser transformados, Romanos capítulo 12, el versículo 2, renovaos en vuestro entendimiento, para que sepáis o aprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice el Señor. Antes de hacer una decisión, piensa dónde vas a hacer tu tesoro. Ahora, mis hermanos, sin temor a equivocarme, puedo decir que el 99.99% de los cristianos estimulan más a los hermanos a escoger a una carrera secular que al cristianismo, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Bueno, nomás miré 2 cabezas que dijeron que sí. Así es que los demás están en contra de mí. No hay problema, ¿verdad? No hay problema. Nótese esto otra vez. Porque yo elijo primero el que mi hijo sea un doctor, un ingeniero, ¿verdad? Un arquitecto, antes de que sea predicador. Yo le voy a preguntar, no me conteste. Pero ¿por qué cree usted que como padres cristianos elegimos esto primero? No me vaya a mentir. Es porque es mejor dinero. Porque el dinero trae mejor vida. El dinero trae mejor estatus social. Trae mejor educación. Entonces, ¿qué es lo que está pensando usted? Dijo el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra.
Hermanos, no estoy en contra de la educación, pero si algo he encontrado en las Escrituras, es que cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios, Dios abre las puertas. El problema del cristiano es que él busca abrir esas puertas y luego se lo atribuye a Dios. Ese es el problema. El Señor está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra. Dependan de Dios, porque si se afanan, dice, ¿quién de ustedes podrá añadir un codo a su estatura? Nadie. Pero es que el afán del cristiano junto con la sociedad, mis hermanos, insiste en que si yo tengo una mejor educación, voy a tener un mejor empleo. Y si tengo un mejor empleo, voy a tener un mejor pago. Y si tengo un mejor salario, voy a vivir mejor. Y si vivo mejor, hermanos, todo esto está relacionado con ¿qué? ¿Dónde está? ¿Está aquí algún doctor? ¿Algún ingeniero? ¿Dónde cree que están? Ejerciendo su carrera. Decía esta jovencita nuevamente, y creo que la usé como ejemplo, hermanos, es que en verdad me quedé muy alarmado. Esta jovencita que estaba a punto de contribuir matrimonio con aquel joven, cuando le hice la pregunta en cuanto a la familia y qué pensaban ambos de la familia, ella dijo, no, nos vamos a reservar porque primero tengo que terminar mis estudios. Le dije, ¿y luego qué cuando termine sus estudios? ¿No va a ejercer su carrera? Oh, sí, primero vamos a dejar que pasen unos años para ejercer mi carrera y luego vamos a tener familia, ¿se da cuenta? Y una vez que empezara a ejercer su carrera, ¿quién iba a cuidar sus hijos? ¿Iba a dejar su carrera? No la iba a dejar. ¿Se da cuenta? El Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque los tesoros en la tierra, mis hermanos, requieren de una gran cantidad de tiempo de nosotros, ¿no es cierto? Los tesoros en la tierra requieren de nosotros una gran cantidad de tiempo. Esto es, entre más tiempo pasemos, mis hermanos, acumulando esos tesoros, más tiempo vamos a pasar alejados de Dios. Muchos llegan a citar Colosenses capítulo 3, versículos 17 y versículo 21, diciendo es que yo todo lo que hago, lo hago para servir al Señor y lo hago como para honra para y gloria de Dios. Lo estás haciendo allá y no es malo el que sirvas a tu empleador como al Señor mismo. No hay problema en ello, pero cuando tu empleador te mantiene lejos de Dios, ¿a quién vas a oír primero? Cuando tu empleo te mantiene lejos, alejado de tu Dios, ¿a quién vas a elegir primero? No os hagáis tesoros en la tierra. Porque Mateo capítulo 16 y el versículo 26, el Señor nos dice muy claramente, ¿no es cierto? Porque, ¿de qué aprovechará al hombre si qué? Si ganare al mundo. Es que mi meta es ser presidente, hermano. Si yo soy presidente, imagínese el gran beneficio que voy a hacer para la nación. La cantidad de almas a las cuales voy a ayudar a que venga Cristo, mentira, porque incluso el presidente, mis hermanos, es gobernado por aquel gabinete que está en su derredor y no puede hacer lo que él quiera. ¿Se da cuenta usted de esto? Quiero ambicionar a ser presidente para hacer un mayor bien, pero no le puedo hacer bien al que está enseguida de mí. No os hagáis tesoros en la tierra, porque nuevamente requiere una cantidad de tiempo de mí y luego una gran energía de mí, ¿no es cierto? Invertimos no solamente tiempo, pero una gran cantidad de energía. ¿Ha mirado usted a sus hermanos quienes trabajan de 10 a 12 horas y con gran esmero y esfuerzo y es de admirarse llegan a la adoración a Dios en la reunión de la iglesia? ¿Y cómo llegan? Pero súper contentos, ¿no es cierto? No, hágase poquito para allá, hermano, porque ahorita ando bien cansado. Salí del trabajo y tuve un gran problema. Hágase para allá. Cuidado. Porque invertimos todo nuestro tiempo allá afuera, invertimos toda nuestra energía allá afuera, que al tiempo de requerir, de servir a nuestro Dios de la manera que Él merece, usted y yo quedamos cortos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde inviertes tiempo, inviertes energía y ¿sabes qué? Inviertes interés en el que amas más. Recuerde otra vez, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién vamos a donar? Hermanos, ahora es tiempo de campaña. Les decía, verdaderamente me fui motivado al mirar la unidad que existe entre las iglesias de Cristo por este lado del país. Me fui motivado porque batallamos en el lado donde su servidor vive, porque la mayoría de nuestros hermanos invierten demasiado tiempo en sus trabajos. ¿Y sabe qué? Es justificable. ¿Es justificable? ¿Por parte de quién? Es que Dios entiende. ¿Entiende qué?
Pues que yo lo estoy haciendo, hermano. Pero si tú mismo fuiste al que le dijiste a tu hijo, hijo, ve y vete y busca un mejor empleo para que tengas una mejor vida social. ¿Verdad? Y Dios va a entender. ¿Cierto que va a entender Dios? Sí, sí va a entender. Cierto que va a entender. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12 nos dice, ¿verdad? Que entonces los libros fueron abiertos y un libro fue abierto. Dice, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en ese libro. Dios va a entender. Claro que va a entender. No os hagáis tesoros en la tierra, fue mi consejo para ti. ¿Y tú te pasaste haciendo qué? Educándote secularmente. He escuchado a hermanos que en verdad me quedo, y voy a decir una palabra para mí dominguera, aunque apenas es martes, plasmado, sorprendido. Su articulación, en verdad, me quedo admirado y quisiera hablar como ellos. Pero tristemente no los miro muy frecuentemente entre el reino ni envueltos en el reino. ¿Por qué será? Están preparados para un mundo secularmente, pero preparados para el reino, ¿estarán? El Dios al que sirvo entiende. Él sabe mi corazón. Claro que sí. Dios quiere un corazón que ¿qué? Que haga tesoros, pero no en la tierra. Hermano, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que debo dejar mi trabajo, irme como misionero? No estoy hablando de eso, mis hermanos. No estoy hablando de eso. Cuando Pablo escribe, mis hermanos, allí en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, si usted lee allí del versículo 10 hasta el versículo 14, usted se da cuenta que Pablo incluso amonesta a aquellos ociosos a decir, y el que no trabaja, que no coma. Pero la clave está, mis hermanos, en el trabajar para vivir, no vivir para trabajar, y luego decir que Dios entiende. Dios entiende, claro que sí. Dios no es ignorante de lo que hay en nuestro corazón. Jeremías capítulo 17, el versículo 9 y versículo 10, Jehová concluye y dice, yo peso los corazones. Hebreos nuevamente nos dice, mis hermanos, en el capítulo 4 y el versículo 13, que delante de Él están descubiertas todas las cosas. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dice ahorita nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Benjamín también. Dios es el único que sabe lo que hay en este corazón. Y muchas de las veces nosotros también, porque usted se comporta, habla y todo, y Dios lo que tiene que ver es con el mundo. Y luego nos dice, pero yo soy cristiano. Mentira, ¿a quién se está engañando? ¿A quién se está engañando? El Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Mis hermanos, nos da la razón. Dice, porque allí el orín, el mojo corrompe, y ladrones minan y hurtan. El tiempo actual, mis hermanos, lo valioso para lo que el Señor está refiriendo como tesoros, eran aquellas preciosas telas que siempre eran llamativas. El vestir de lo mejor, vestiduras reales, pero en aquel tiempo también existía, yo sé que también ahora en nuestro tiempo, me lo imagino, mis hermanos, pero para Oriente existía una mariposa nocturna, la cual era muy atraída por este tipo de telas. La cual, mis hermanos, buscaba este tipo de telas y allí hacía su nido, pero una vez que hacía el nido, echaba a perder la tela. Dice, ¿para qué se preocupan tanto por tener esa gala si estas mariposas están por donde quiera y se las van a echar a perder? Lo más preciado era la plata, el oro, cosa nuevamente que, ¿verdad? Bueno, no llegaban al mojo, a corrompirse, pero eran codiciables por todos los rateros. Usted tiene un hermoso carro, una hermosa casa, ¿y qué es lo que tiene que venir con ello? Una gran aseguranza y una gran alarma. ¿Por qué? Porque es codiciable por los que no la tienen. Pero si usted no lo tuviera, no tuviera que preocuparse de ello. El Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque se van a perder. Recuerde 1 de Timoteo, capítulo 6 y el versículo 7. El apóstol Pablo, hablándole en los siguientes versículos acerca de los ricos, les dice nuevamente, dice, porque no trajimos nada y sin duda nada nos llevaremos. Sí, invierta su tiempo, su energía y toda su vida a una vida secular. ¿Y sabe qué? Cuando se vaya, se va a llevar nada. Bueno, nos vamos a llevar nada si es que lo que estamos haciendo, ¿verdad? Escucho a mis hermanos con un gran orgullo hablar de sus hijos, decir, es que mi hijo es un doctor, mi hijo es un ingeniero, mi hijo es un arquitecto.
y la campaña está en su apogeo y el hijo del hermano, bien, gracias. Su doctorado no se lo va a llevar, su doctorado se va a quedar aquí. Qué interesante, ¿verdad que sí? Pero somos bien espirituales, ¿verdad que sí, hermanos? Somos bien espirituales, estamos haciendo tesoros. No estamos enviando a la iglesia en una dirección equivocada. Recuerde, estamos hablando, el Señor está hablando a sus discípulos y quiere que cambien su actitud, su manera de pensar. Y ahora les está diciendo, no se esmeren tanto en lo secular, porque o van a depender de las riquezas o van a depender de Dios. Del 24 al 34 les dice, por favor, entiendan, su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. ¿Cuáles? Del vestir, del comer y del vivir. Y eso se los da ya, entonces ¿por qué se preocupan? Pablo le dice nuevamente ahí en 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 17, dice, y dile a los ricos que no dependan de sus riquezas. ¿Ha visto usted a esos hermanos que vienen los domingos y nomás depositan allí su ofrenda y luego se van? Bueno, participan primero de la cena porque son espirituales, depositan su ofrenda y luego se van y dicen, ya he cumplido. Están comprando la iglesia y piensan que van a comprar su salvación, porque al predicador lo tienen contento. Recuerda, hermano, si va a salir, deje primero su ofrenda, porque de allí dependo yo. Cuidado, hermanos. El Señor Jesucristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Bueno, Señor, si ya nos has explicado lo que es tesoros en la tierra en los siguientes 10 minutos que me quedan, creo, ¿verdad? Mis hermanos, ¿a qué se refiere? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde no solamente van a perecer, están expuestos a corromperse, pero también son codiciables por todos aquellos holgazanes. Los vas a perder, no te los vas a llevar. Mejor, dice, haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo, mis hermanos. Nuestra cuenta bancaria como cristianos que somos, ¿cómo estará delante de Dios? Recuerde, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 10 nos dice a usted y a mí, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué vamos a recibir de parte de nuestro Señor? Escuchaba a algún hermano, mis hermanos, predicando acerca del matrimonio, diciendo, el matrimonio es como una cuenta bancaria, donde tú acaricias a tu esposa, besas a tu esposa y es como depositar 5, 20, 30 dólares. Allí cuando haces un daño, pues la esposa mira la cuenta bancaria, bueno, se la paso porque ha sido cariñoso. Bueno, si aplicamos la misma idea, el mismo principio, mis hermanos, a lo que está diciendo el Señor, ¿cómo estará nuestro tesoro en el cielo? ¿Cómo estará nuestro tesoro en el cielo? Es algo de pensar, ¿no creen? El apóstol Pablo, mis hermanos, nos amonesta cuando escribe allá a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 1 y versículo 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Note esto, si has resucitado con Cristo, yo puedo comprender a los que no han resucitado con Cristo y tienen la mente, la mentalidad en las cosas seculares, pero un cristiano dice, si tú pues quieres saber si has resucitado con Cristo, tu mentalidad va a estar ¿dónde? En las cosas de arriba. El versículo 2 dice, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Pero nosotros ya hemos invertido esas frases, ¿no? Buscamos primero lo de la tierra para que luego que adquirimos esa bendición, aunque no somos fieles a Dios, decimos, Dios me ha bendecido grandemente. Decía este hermano, nuevamente, al cual le fue muy bien después de haber pedido oraciones a la congregación para que Dios le consiguiera un empleo, le fue muy bien, independiente el hermano, da tal grado que llegó a decir, hermanos, ay disculpen, no puedo venir a la iglesia porque mi Dios me ha bendecido tanto que el trabajo me lo impide. ¿Cómo están sus tesoros en el cielo? ¿Cómo estarán mis tesoros en el cielo? Bueno, Señor, ya nos dijiste que en el cielo ni la polilla ni el orín puede corromper, ni nadie puede robarnos nuestros tesoros en el cielo. ¿Cuáles son estos tesoros? Necesitamos saber cuáles son estos tesoros. Bueno, cuando usted y yo retrocedemos allí en los versículos nuevamente del 1 hasta el versículo 18, el Señor nos empieza a decir los verdaderos tesoros. Empieza con la piedad, la benevolencia. Cuando des limosna, cuando mires a aquel necesitado y le des, eso es lo que tienes que hacer. ¿Se da cuenta usted de eso?
Muchas de las veces nosotros nos privamos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque no queremos contaminarnos con todos los pecadores. Además, pues trabajé duro por mi dinero y para nomás soltarlo. E incluso, mis hermanos, en el tiempo de regresarlo al Señor en nuestra ofrenda, tristemente muchos de nuestros hermanos en sus oraciones dicen y llegan a la conclusión, ¿verdad? Aquí tienes un poco de lo mucho que tú nos has bendecido. Dice, Señor, a ver, te he bendecido mucho y tú me estás dando poco. Pero Dios entiende. Mis hermanos, la benevolencia es algo que se manifiesta a diario en el bien hacer a nuestro prójimo. El apóstol Pablo le escribiera a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 9 y versículo 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si es que no desmayamos. Así es que, según tengamos oportunidad, hagamos bien, dice, a todos. Estemos listos para hacer bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Cuán importante es que estemos listos para hacer el bien. Hebreos capítulo 6 versículo 10. Dios no es injusto para olvidarse de su amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bondad, compasión, servicio rendido a aquel mi prójimo. Dice el Señor, ¿quieres tesoros en el cielo? ¿A cuántos has servido ahora? ¿A cuántos serviste el día de ayer? ¿A cuántos ministraste la semana pasada? Y hagamos un recuento. Me gustan mucho las palabras del apóstol Pablo que usa en 2 de Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y recuerde otra vez, el concepto de la fe es que es una fe que mueve, nos lleva a hacer algo para nuestro Dios. Examínate si estás en la fe, porque si no hiciste nada ahora para gloria de Dios, sí hice gloria, sí hice mucho para mi Dios. ¿Te la pasaste en el trabajo? Sí, eso lo hice para gloria de Dios, en verdad. ¿Lo hiciste para gloria de Dios o porque vas a recibir cheque? Perdón, así le decimos allá, ¿verdad? Vas a recibir sueldo. Mis hermanos, no malentendamos. ¿Para qué nos paga nuestro empleador? ¿Se ha preguntado usted eso? Hermano, pues 40 horas trabajadas y en veces hasta 45, es justo que recibamos nuestro pago, ¿verdad? Pero ¿no será que Dios nos está bendiciendo con la vida, la salud y el trabajo para hacer bendición para otros? No, hermano, eso no. Yo tengo que proveer primero para mi hogar. No, pero dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? 1 de Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Debes primero, ¿qué? Apartar para Dios, porque de allí viven tus hermanos, no el predicador, tus hermanos. Entonces estás trabajando para servir a tus hermanos. Pero nosotros pensamos que es para nosotros mismos, ¿no es cierto? Primero nosotros y luego Dios. Y luego nosotros, dijo el otro, porque así es verdad, es lo que dice el hombre. Primero yo, luego yo y después yo. Eso es lo que dice el hombre. Pero note otra vez, dice, haceos tesoros en el cielo. Y empieza con la bondad, la benevolencia, el asistir a nuestro prójimo en general. Debemos de estar dispuestos, mis hermanos, a hacer tesoros en el cielo. ¿Sabe qué? La benevolencia, la bondad, la misericordia no se corrompe, no se echa a perder. De lo contrario, ni incluso nadie nos la va a quitar. Porque muchos quieren imitar lo que usted y yo hacemos para buscar, añadir aflicción, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Filipenses 1, versículos del 13 al versículo 15. Mis hermanos, dice, y a mí no me privan de mi gozo. ¿Por qué? Porque el hacerle bien al prójimo, mis hermanos, nadie nos lo puede quitar. Y es una gran satisfacción para usted y sobre todo para gloria de Dios. Filipenses capítulo 4, lea todo el capítulo y Pablo habla de la gran benevolencia que los filipenses mostraron para con él. Yo no tengo necesidad de nada, dijo Pablo, pero ustedes hacen bien en el compartir conmigo mi necesidad, dándome para todo ello, dice, sirviéndole a Dios. Y esto como un olor fragante delante de Dios. Cuando usted y yo servimos, es un olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Esos son los tesoros que no se corrompen. Luego pasa a hablar, mis hermanos, estamos hablando del capítulo 6, perdón. Luego pasa a hablar no solamente de la benevolencia, pero también pasa a hablar, mis hermanos, del orar. Híjole, ahí estamos bien pobres, ¿verdad que sí? En la oración estamos bien pobres y somos bien de una manera u otra. Dios busca que busquemos tener esa comunión con Él. Que oremos en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice el propósito del por qué debemos orar. Dice, por todos los santos, constantemente, fervientemente. Pero cuando oramos,
el nombre de Cristo, amén, y ya estamos dormidos. Ya estamos dormidos. Recuerde, la oración es un privilegio que se le ha dado a usted, se me ha dado a mí, para abusar de ella. Dependemos de Dios, se nos decía ahorita, mis hermanos, Lucas capítulo 18, dependemos constantemente de Dios. Y no estamos haciendo o siendo hombres y mujeres de oración. ¿Por qué? ¿Cómo estará su banco? Recuerde, está hablando de buenos frutos. Los buenos frutos que no se corrompen, perdón, los buenos tesoros que no se corrompen y nadie se los puede quitar. La oración, la comunión con Dios, mis hermanos, es algo que recibimos usted y yo de parte de Él. Energía, fuerza, salud, para continuar sirviéndole a través del reino. Pero si no oramos, siempre oramos, ¿verdad? Gracias por la vida y por la salud. Generalizamos. ¿Podría usted en un tiempo de 5 segundos mencionar cada bendición de Dios en un día? ¿Que le ha dado Dios en un día? En 5 segundos, no, ¿verdad que no? Cuando nos concientizamos y empezamos a hablar de cada una de las cosas que podemos apreciar, no nos va a llevar 5 segundos. Imagínense ahora si vamos a hablar de nuestros hermanos. Entonces, oremos. Y luego viene a hablar, la tercera cosa que viene a mencionar allí rápidamente el Señor es el ayuno. Estoy hablando simplemente de lo que está tratando el contexto. Primero habla de los tesoros, los cuales no se corrompen, ni nadie los puede robar. Cosas que se relacionan con el hombre espiritual, para beneficio del hombre espiritual. Nadie te puede quitar ni privar de esos tesoros. Haz tesoros en el cielo y nadie te los va a quitar. No hay manera que los pierdas. Pero si te enfocas en los de la tierra, que son del 24 al 34, vas a perder tú. Entonces, el ayuno, mis hermanos, ¿cierto? El ayuno no es un mandamiento. Pero cuando usted y yo miramos a través del libro de los Hechos, la iglesia todavía lo practicaba. Era una costumbre para ellos. No es un mandamiento para usted y para mí. Pero, ¿se acuerda lo que hizo el Señor Jesucristo después que fue bautizado? Mateo capítulo 4. Estuvo, ¿verdad? Fue guiado al desierto. ¿Y qué estuvo haciendo? 40 días y 40. ¿Se imagina? 40. Pero Él concluyó, dice en el versículo 4, no tan solo de pan vivirá el hombre. Usted y yo sí vivimos de pan literalmente, ¿verdad? Ustedes ya tienen hambre. Job dijo en el capítulo 23 y el versículo 12, guardaré, dice, tu palabra más que mi propio alimento. El ayuno consiste, mis hermanos, no el dejar de comer literalmente, sino aprovechar ese tiempo que no nos vamos a echar ese taquito para dedicarlo a la oración a Dios o, nuevamente, el estudio de la palabra. Pero parece ser que cuando estamos estudiando le grito a mi esposa, oiga, ¿ya está listo la comida? ¿Qué está pensando mi mente? La comida. Es diferente cuando ella viene, oiga, hombre de, ya iba a decir mujer de Dios, hombre de Dios. Ya le recalenté el plato y usted todavía allí. Es que se me pasó, disculpe. Pero, ¿verdad que usted y yo nunca, como dice, iba a decir, mixteamos? No, nosotros nunca, mis hermanos, hacemos a un lado un taquito. De lo contrario, pensamos más en el taquito. Debemos en realidad, mis hermanos, hacer tesoros que nadie nos puede privar y que nuevamente no se van a corromper. El estudio de la palabra es algo de beneficio para usted y para mí. ¿Recuerda lo que Pedro dice ahí en su primera carta, capítulo 2 y el versículo 2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y note el propósito, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra desear del griego, mis hermanos, implica y dice literalmente, quita todo obstáculo, todo estorbo delante de ti hasta que la obtengas. Mis hermanos, ¿hacemos esto para el estudio de la palabra? Y nadie va a mover la cabeza, dice, no, ¿para qué nos vamos a comprometer? Es bueno que usted y yo voluntariamente hagamos un tiempo aparte para estudiar la palabra. Esos son los tesoros que debemos de estar haciendo usted y yo, y que nadie nos puede robar, y que el tiempo no los va a echar a perder. ¿Se da cuenta usted? Obviamente hay más tesoros que podemos estar haciendo y que la Biblia nos habla en términos generales, pero me gustó concentrarme en lo que el Señor está tratando en este capítulo. No os hagáis tesoros, viene a hablar, o dependes de mí o dependes de Dios. Perdón, o dependes de mí o dependes de la riqueza. ¿Qué vas a hacer? No, Señor, pues de aquí en adelante te prometo que voy a depender de ti. Y luego
le va a decir su patrón cuando regrese a su trabajo: oye, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas tú? ¿No deberías de estar trabajando? Que le va a decir: discúlpame porque me puse enfermo y estaba aquí en la campaña. Va a mentir. No, cuidado con eso. Cuidado con eso, diga la verdad y afrente las consecuencias. No, es que la iglesia tuvo una actividad, si tú recuerdas, yo te había pedido permiso y no me lo cediste, yo necesitaba estar allí. Oh, que no sabes que tú dependes de mí. Yo no dependo de ti, por eso yo te avisé, yo dependo de mi Dios. Tú sabes que te he servido todos estos años y lo he hecho justamente, nunca te he fallado. Te pedí permiso y no me dejaste, así es que yo tenía que estar con la iglesia, pero no hacemos eso, ¿verdad que no? Venimos y le decimos a los hermanos, yo quise, pero mi patrón no me dejó. No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en los cielos. Que mi Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Himno número 128, hermanos. 128, la invitación abierta para la iglesia y también para nuestros amigos que están entre nosotros. Dice el himno número 128, el título de él, el mundo no es mi hogar. Si nuestros tesoros están en el cielo, pues somos ciudadanos eternos. Si nuestros tesoros están en la tierra, pues somos ciudadanos terrenales, ¿verdad? Vamos a cantar este himno 128. La invitación está abierta para nuestros amigos que están entre nosotros. Cantemos. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Amén. Te voy a pedir, hermanos, para orar, permanecer de pie. Vamos a dar gracias a Dios por tantas bendiciones que en esta mañana nos ha dado a través de sus siervos. Esperamos que Dios les siga bendiciendo grandemente. Buen Dios y Padre nuestro que mora en los cielos, santificado sea su santo y bendito nombre. Estamos agradecidos, Padre, con usted grandemente por esta oportunidad que le dio de estar aquí en este lugar para escuchar su santa y bendita palabra a través de sus siervos que usted ha preparado, Padre Santo.
Bendígale grandemente, Señor, y damos gracias por ello, porque usted tiene siervos, Padre, que estudian, se preparan para alimentar a su pueblo. Rogando todas estas cosas. En nombre de Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, esta primera parte de estas conferencias. Queremos darle las gracias a nuestro hermano Benjamín, hermano Juan Luna, hermano Jesús. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.